En este caso, la dimensión Recording is on. Perfecto. En este caso, lo vuelvo a repetir un poco para que se guarde, ¿vale? Ya hemos visto lo que es el tema del parallel period. Se muestra el valor del periodo anterior. En este caso, como os he dicho, se ve tanto a nivel de mes como se muestra a nivel anterior, como a nivel de año, que también se ve el valor del periodo anterior. Para los valores aquellos como 2003 que no tienen periodo anterior, se mostrará vacío. Estaba comentando que ahora vamos a generar otro cubo adicional y este cubo adicional lo vamos a utilizar posteriormente para crear lo que se denomina un cubo virtual. Ya veremos lo que es un cubo virtual. Este cubo adicional que vamos a añadir va a tener de características muchas similares al cubo que ya tenemos actualmente. En este caso, lo más importante va a ser ¿qué podemos reutilizar de lo que ya tenemos? Vale, pues hemos dicho las dimensiones compartidas. En este caso se especifica que se utilice la dimensión compartida producto, ¿vale? Pues en este caso lo utilizamos directamente. En este caso concreto, si os dais cuenta, se define una dimensión de fecha de envío, pero que solamente tiene un nivel, ¿vale? Así que la idea es que lo vamos a definir, lo vamos a hacer conjuntamente para hacerlo cuanto antes y poder avanzar en la definición de lo que es un cubo virtual, ¿vale? Para ello, pues nada, volvemos a nuestra definición del esquema de Mondrian y lo que haremos esta vez será generar un nuevo cubo. Doy a esquema, genero un nuevo cubo y este cubo le voy a poner el nombre que me indica, que en este caso es ventas presupuesto. Una vez tengo ya este cubo, me pide que utilice la dimensión compartida producto. ¿Tengo la dimensión producto definida públicamente? Sí, la tengo aquí. Por tanto, en la dimensión en el cubo de ventas presupuesto voy a añadir el uso de una dimensión, que en este caso va a ser la dimensión de producto. Voy a decir que el origen va a ser producto y añado la foreign key asociada a mi tabla de hechos, ¿vale? En este caso no me está dejando ponerlo por el hecho de que tengo que añadir la tabla de hechos, en este caso otra vez F6, a mi cubo. Añado la tabla y la tabla en este caso va a volver a ser la misma. En este caso la tabla está en... Perdonad, es F6 Budget, ¿vale? Esa es la tabla que vamos a utilizar para nuestro cubo. En los que me estáis siguiendo de momento, ¿estáis sin problema siguiendo esta parte? Sí. Vale, pues ahora en producto defino ya por fin realmente el valor que utilizo de referencia, en este caso y de producto. Ahora me dice, necesitamos definir una dimensión local que se llame fecha de envío. Por tanto, añado una dimensión, la voy a llamar fecha de envío. Como es una dimensión de tiempo, necesitaré que sea una time dimension. Así que lo defino como time dimension. Tengo ya una jerarquía por defecto, ¿vale? Esta jerarquía la voy a denominar fecha envío y le voy a añadir una tabla, que en este caso claramente va a ser otra vez la tabla de tiempo. Ya tengo la tabla añadida y ahora necesitaré definir la primary key para mi jerarquía. En este caso, la primary key va a ser id tiempo. Álvaro, ¿por qué dices que no usas la dimensión de fecha envío que ya has creado? Porque me están definiendo en... No tenga un año, ¿no? Porque me definen simplemente que lo tenga con el nivel de año, sin el nivel de mes. En estos casos, claramente, no puedo reutilizar una dimensión, porque la dimensión va a quedar definida de una manera y compartida para el resto de cubos que la utilicen. Vale. Me está obligando a crear una dimensión local específica para este caso. Ojo, que tampoco te están poniendo este caso, ¿vale? Porque están de 3 nivel de año, pero quizás podrías, en la dimensión de fecha de envío, definir una nueva jerarquía y que esa jerarquía solamente tenga el nivel de año. Lo único que el cubo va a ver dos jerarquías distintas. No puedes hacer que solamente vea uno. ¿Vale? Si podrías hacer, quizás, si ya te metes en complejidades, utilizar roles de Pentaho para decir, tú puedes ver esta jerarquía y tú puedes ver esta. Para que, por ejemplo, un usuario que no sea analista no meta la pata y seleccione todos los días o solamente pueda ver la información a nivel de año. ¿Vale? Eso también lo vamos a ver un poco ya más adelante.
he definido ya mi jerarquía y ahora necesito añadir los niveles. En este caso, solamente me están diciendo que tengo un nivel denominado año, cuya columna va a ser claramente el ID del año y cuyo nombre de columna va a ser el mismo, ID año. El type va a ser integer y vamos a definir el level type como time years. Y ya tendríamos definido esta dimensión dentro de nuestro cubo. Nos falta, por último, definir la clave foránea asociada a la tabla de ventas, ¿vale? A la tabla de ventas budget. En este caso, selecciono directamente el valor referente al tiempo. En este caso es I de esta. Y ya tendríamos definido el cubo que nos han pedido, ¿vale? ¿Qué nos falta ahora? ¿Alguno sabe por qué no nos sigue dando error el cubo? ¿Qué nos falta? ¿Alguna clave? Sí. No. ¿Qué necesita un cubo para mostrar información? Dimensión. Medida. Métrica. Claro. Métrica. No tengo ninguna métrica en mi cubo, es lo que me está diciendo. No tengo ninguna métrica, me está diciendo. Claro, sí. Así que le añado una métrica, ¿vale? En este caso solamente nos dicen que va a tener una, que se va a llamar importe budget, cuya agregación va a ser suma. Una vez ya tenemos esta, ya dispondremos de nuestro cubo preparado, ¿vale? Ya podemos guardar. Me está diciendo que es inválido import budget. Vale, claro, me da error porque no le he puesto la columna a la que pertenece, ¿vale? En este caso va a ser, si no me equivoco, amount, ¿vale? Y ya con esto dispondremos ya de nuestro nuevo cubo realizado, ¿vale? Este cubo, si lo publicamos directamente en ST Pivot, veremos que es un cubo aparte, ¿vale? Por ejemplo, lo voy a hacer yo simplemente para que veáis cómo quedaría reflejado. Importo análisis, selecciono el esquema que tiene mis dos cubos y ahora cuando trabaje sobre ST Pivot vais a ver la diferencia respecto a cuando estamos trabajando antes. Yo tengo un esquema, pero cuando pulso un cubo, tengo ahora los dos cubos disponibles para seleccionarlos. ¿Qué va a pasar entre ambos? Tengo una información que es la de ventas y otra que es la de ventas budget. Esa información ahora mismo es información independiente, es información que no puedo cruzar entre ella misma. ¿Vale? Vais a ver simplemente que es bastante sencillo. Mi fecha de envío va a tener nada más que el nivel de año y se va a comportar exactamente igual que la que tenía antes. Ahora bien, yo tengo mi cubo de ventas y mi cubo de ventas budget. Quiero ahora poder hacer una consulta común entre ambos cubos. ¿Cómo lo puedo hacer? Enganchando las dos dimensiones de cada cubo, ¿no? Y así puedes usar todas las medidas de los dos. Sí y no. ¿Por qué no? Por el hecho de que las métricas pertenecen a dos tablas de hechos distintas. Aunque la dimensión, por ejemplo, producto sea compartida entre ambos cubos, las métricas jamás pueden ser compartidas. Las métricas corresponden a una tabla. Y yo solamente puedo añadir una tabla de hechos a cada cubo. Yo no puedo tener varias tablas de hechos en un mismo cubo. ¿Cómo lo soluciono eso? Utilizando la definición de cubo virtual. El cubo virtual simplemente es un cubo que se genera en base a otros cubos y que me va a permitir importar información tanto de una como de otra. Puedo importar información que yo requiera. En este caso me va a permitir tener las métricas compartidas tanto de importe como de importe budget. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer generando el cubo virtual dentro del esquema. Si nos vamos al propio esquema, os habréis dado cuenta que aparte de añadir la opción de cubos, tenemos la opción de añadir cubos virtuales. Si añadimos el cubo virtual, que lo podemos llamar, por ejemplo, ventas completo,
este cubo directamente nos va a permitir almacenar información de las dimensiones de un lado y de otro. En este caso, ¿qué necesitamos añadir? Añadiremos dimensiones en el cubo virtual. ¿Cómo funcionan estas dimensiones del cubo virtual? Pues haciendo una referencia al nombre del cubo hace una referencia de la dimensión en el nombre del cubo que tengamos disponible dentro del esquema. Es decir, puedo coger dimensiones que sean de ventas o de ventas presupuesto. En este caso, si miráis el ejemplo que aparece en el PDF, nos dice que cojamos directamente las dimensiones de cliente, producto y fecha de envío del cubo de ventas. Así que en este caso, cojo ventas y voy a generar directamente cliente. Y de foreign key, esperad que no me va a dejar sin hacerlo. Tengo que añadirle antes, si me deja. Vale. Sí, está correcto esto. Vale, añado directamente las dimensiones del cubo de ventas y voy a necesitar ahora añadir directamente las medidas virtuales, ¿vale? ¿Hasta qué momento se sigue lo que se está haciendo? Más o menos. ¿Vale? Simplemente lo que he hecho ha sido hacer un cubo virtual que hace referencia a las dimensiones disponibles en ventas y ahora necesito añadirle las métricas específicas que me quiero añadir de este tipo. Espera un momento que se me ha quedado pillado. ¿Vale? En este caso busco el nombre del cubo, que en este caso es venta, y le añado el nombre de la métrica como tal. Vale, aquí hay un problema, que es que es necesario que cuando añadamos métricas en cubos virtuales que pertenecen a otros cubos, especifiquemos exactamente el nombre exacto del miembro dentro de la dimensión. Es decir, no podemos poner el nombre, por ejemplo, importe. Es necesario especificar el nombre completo de MDX. No permite definir el nombre simplemente por si acaso se llama el nombre de la dimensión de métricas de manera distinta, ¿vale? Así que me obliga, por ejemplo, a poner esto. ¿Vale? Me obliga a esto sí o sí, no hay otra. Ahora añado otra. Perdón, Álvaro, ¿puedes repetir? Sí, que internamente Mondrian necesita tener la referencia del nombre concreto del miembro de las medidas, ¿vale? Es decir, no le vale con ponerle importe. Él no entiende la referencia de importe. Necesita buscar el nombre exacto. ¿Esto por qué es? Por el hecho de que, por ejemplo, no lo he explicado, pero os he dicho que hay una dimensión virtual llamada Measures que contiene todas las métricas, ¿no? Existe un atributo dentro de los esquemas que nos permite definir el nombre que va a tener, el caption que va a tener la dimensión virtual de medidas para cada cubo. ¿Qué va a pasar? Que cuando quieras trabajar con medidas dentro de un cubo virtual, es necesario que especifiques exactamente el nombre concreto del miembro. Por si acaso has especificado un nombre distinto para la dimensión de medida, porque si no, nunca la encontraría. Vale. ¿Vale? Vale. En este caso, por ejemplo, el nombre de las dimensiones sí que se puede poner directamente tal cual lo tenemos, ¿vale? Esto sí que hace bien la referencia, pero el nombre de las medidas, como son miembros y no son especificación de dimensiones, sí que es necesario ponerlo así, ¿vale? Voy a añadir el resto de dimensiones que teníamos, que eran las de producto y la de fecha de envío. Hay que poner el nombre exacto, ¿vale? O sea, si la ponemos mal, no nos va a funcionar. Y añado por último la última medida que me indicaba, que es importe budget, que en este caso la tengo que especificar con la definición concreta, ¿vale? Y el nombre del cubo, que en este caso no es el de ventas, sino el de ventas presupuesto. ¿Qué he conseguido con esto?
tener un cubo cuyas dimensiones pertenecen a uno de los cubos, tengo métricas de ambos cubos y ahora encima voy a añadir incluso un miembro calculado que me calcule, por ejemplo, la desviación. ¿Vale? En este caso vamos a hacer una fórmula muy sencilla, añadiendo un miembro calculado, el cual vamos a llamar, por ejemplo, mismamente desviación. Y le vamos a poner como valor una resta entre el valor de importe y el valor de importe budget. ¿Lo tenéis ya definido? Si ya lo tenéis definido, tratad de subirlo al servidor para ver cómo se comporta, ¿vale? Yo debo tener algo mal porque no me deja incluir uno calculado. No te deja añadir uno calculado. Enséñame cómo lo tienes. Es que no. Estoy con distintos órdenes. Vale. Vamos a hacer una cosa rápida. Espérate, que voy a confirmar que funciona. Vale. Solamente si vienes rápido en mi pantalla, vais a ver que tengo directamente las métricas que he definido. Esperad. Ah, no, me he equivocado de cubo. Ahora. Vale, ya está. Tengo directamente mis importes que vienen de dos cubos distintos, mi miembro calculado y funciona correctamente, ¿vale? O sea, me calcula, me hace la diferencia y en base a esto puedo trabajar. Como veis, he juntado información de dos cubos distintos en el mismo. Esto puede ser útil, por ejemplo, si tenemos un cubo asociado a logística, un cubo asociado a ventas y queremos hacer un cubo de la interacción entre la parte de logística y la parte de ventas. Puedo combinar métricas de ambos cubos, dimensiones de ambos cubos y trabajar con eso. Si os habéis dado cuenta, además, he utilizado una dimensión de ventas que ni siquiera es una dimensión propia, es un uso de dimensión como producto. O sea que realmente cuando yo defino aquí la dimensión producto, lo que está haciendo es hacer referencia al uso de la dimensión dentro de ventas, que a su vez hace referencia a la dimensión de producto que está como compartida. Respecto al error que tenía, exactamente, me has dicho que no te dejaba crear miembro calculado, ¿no? Está inhabilitado. No aparece la opción, está inhabilitada. Tienes el cubo virtual y no te deja añadir miembro calculado. Eso. Vale, ¿has añadido las dimensiones? De hecho, aquí ni siquiera he puesto el cubo que es. ¿Has añadido las dimensiones correctamente? Yo creo que sí. Te lo he puesto en pantalla, ¿vale? Para que puedas comprobar. Cliente correcto. Si me pones producto, pero yo supongo que bien también. Sí, fecha de envío, producto, fecha de envío. ¿Los nombres de las tres dimensiones corresponden a los que tú tienes puesto en el cubo de ventas? ¿Son el mismo nombre o hay alguno que sea distinto? ¿Algún acento? ¿Las mayúsculas son relevantes, las mayúsculas? Sí, mucho. Sí. Oh, pues entonces... Muchísimo, ya os digo, hay que ser muy estricto. Espacios, acentos, todo se tiene en cuenta. Es decir, no podemos poner nombres y asumir que es insensitive.
Pues yo creo que lo tengo todo idéntico. Vale, y las medidas habéis especificado claramente que vienen de un cubo concreto Sí, y habéis puesto la fórmula como tal. sí. Y no os deja crear un miembro calculado. A mí por lo menos, no sé si los demás. Yo no he tenido ningún problema, ¿eh? Una cosa, ¿has creado el cubo secundario? ¿Ah? Si has creado el cubo secundario, el de ventas presupuesto, Sí. pues debería dejarte, o sea, no te dejaría crear miembros, de hecho es que no te deje crear miembros calculados es un poco extraño. Vamos, no debería darte ningún problema de generar un miembro calculado. No tiene ninguna consideración especial para añadirlo. He probado con el menú de arriba, en vez de con el botón, con el menú Sí, de botón con esto de añadir aquí, ¿no? Sí, con el toolbar superior. Y entonces sí que me ha dejado. Con este, Pero me ha dejado. ¿cuál has utilizado? ¿El Add Calculator o este? No, el otro. El que has marcado primero, es esto. Este, ¿no? Sí. Y Pues, con ese parece que ha ido bien. No entiendo que no te dejara crearlo, pero no te funciona, ¿no? Entonces, quiero añadirle cosas. Sí. Voy a probar a ver qué. Vale, el resto, los que ya lo habéis hecho, ¿habéis probado subirlo y ver si se comporta correctamente? Sí, yo lo tengo subido. Yo debo tener errores porque no sube. Álvaro, lo que te comentaba, si tú usas el importe budget para clientes, cosa que en el primer cubo no lo hay, pues no te hace nada, solamente te lo hace para el total clientes. Por eso te comentaba antes, nosotros los cubos virtuales lo que hacemos es coger las dimensiones de los cubos iguales para que todas las medidas funcionen. Correcto, sí. O sea, eso está claro. O sea, hay que tener en cuenta la coherencia. Si tú tienes información que se desajusta entre un cubo y otro e intentas combinarlos, vas a empezar a tener valores nulos, incoherencias y demás. Claramente se debe tener que todo sea realmente igual. O sea, la combinación de cubos virtuales no es mágicamente dos cubos que son dos mundos distintos, unificarlos y todo funciona. Claramente hay que tener primero elementos en común. Elementos en común, por ejemplo, en este caso, las dimensiones compartidas. Si no, no va a funcionar correctamente. Claro. Es que si hacemos esto que acabamos de hacer ahora, como tenemos muchos cubos, o sea, al final te llama un usuario y te dice, oye, que para clientes no me sale el importe budget, y acuérdate de que es que esa dimensión no estaba en uno de los cubos. Sí, eso es uno de los principales problemas, porque como una dimensión esté, como tú has dicho, asociada, las métricas van a ir por su lado. Claro. Y no va a funcionar. Vale. Gracias. Sí, eso sí, hay que tener cuidado con los cubos virtuales. Dan potencia, pero te obligan a ser muy estricto y asegurarte que todo tiene relación. Y en el momento que todo tiene relación, te sale más rentable tener un cubo único. El único caso donde el cubo virtual para mí tendría sentido es si quieres modularizar subconjuntos de un conjunto más grande que sabes que todo tiene relación. Para, por ejemplo, limitar el acceso a ciertas partes para ciertos departamentos y tener un cubo global para el administrador global que vea todo el conjunto de datos. Vale, ¿algún problema habéis tenido con esta parte, la generación del cubo virtual? Yo por mi parte no. Vale, Yo estoy pues, peleado con las mayúsculas y las minúsculas. vale, pues entonces continuamos entonces con lo siguiente, ¿vale? Si queréis. Álvaro, una preguntilla tonta. ¿Los acentos funcionan bien aquí? ¿El qué, perdona? Los acentos. Fecha de envío con acento. Ya lo estoy, ya lo tengo puesto. Sí, por eso. Es que a mí me da miedo. A mí siempre me da miedo. Los blancos, No, los acentos no te preocupes porque mira lo que pasa. Mira cómo aparece. Vale, lo mete en UTF, ¿no? Lo mete con Acute. Vale. ¿Vale? Lo mete así para evitar problemas. O sea, los acentos no dan problemas. Y la sí, ¿no? He visto que sigues poniendo Anjo. Sí, a ver, lo sigo poniendo un poco por seguir el guión y que no ponga yo otra cosa, me copiéis a mí y luego esté mal porque esté siguiendo el guión del PDF, ¿vale? Puedes poner año como prefieras, ¿vale? Lo normal es no hacer eso, ¿vale? Lo normal es, para trabajar correctamente, la manera más correcta sería, yo estoy en la dimensión cliente, ¿vale? Lo que yo tengo que hacer generalmente es el nombre que sea un nombre que no sea propenso a errores.
¿Y yo cómo lo recomiendo hacer? Minúsculas, evitar acentos, evitar todo. Ahora Vale. bien, quiero que para el nivel de usuario se muestre bonito, con espacios, con demás. ¿Qué es lo que hago? Utilizar el Caption. En Caption pongo yo cliente especial, pero aquí, por ejemplo, pongo una definición que sea más adecuada para nivel interno. El usuario va a ver este nombre, pero yo internamente manejo este. Te evitas problemas de si hubiera algún problema con espacios o lo que sea, ¿vale? Lo normal es hacer siempre eso. Utilizar siempre el Caption para cosas visuales y el nombre con cosas para nombres internos. Vale. En este caso no afecta porque realmente como es un XML, los atributos de XML van con doble comilla, así que se evita que haya problemas. Pero vamos, que podría pasar que incluyas algún carácter que internamente lo maneje incorrectamente el XML y de error. Por ejemplo, quizás, no sé, quizás si, por ejemplo, trato de inyectar directamente algún carácter como esto, me rompo directamente la herramienta. De hecho, no sé si... Vale, espérate. De hecho, mira, creo que es inteligente y me evita el problema, creo. No te lo pone, ¿no? Es lo que estoy viendo. ¿Te das cuenta? No, sí me ha puesto, pero ¿ves lo que hace? Ajá, vale. Me lo ha codificado porque, claro, si no, puedo inyectar yo aquí y empezar a cerrar tabs y abrir tabs y liar la parda. ¿Vale? O sea, no habría ningún problema porque se cubre de eso. Pero vamos, que la manera más correcta es eso. Caption para la parte visual y la parte interna utilizar eso, todo minúsculas y utilizar una nomenclatura única para todos los casos de uso. Perdón. Sí. Soy Emilio de nuevo, Emilio Íñigo. Ahora he subido el cubo o el XML que se genera y ahora no aparece. Eso es que tienes algún error. En el ST-Pivot, pero no aparecen un montón, ¿eh? O sea, se han quedado 4... Sí, pues los otros es que han muerto. O sea, los habéis subido mal y no están funcionando. ¿Vale? En ese caso hay que ver exactamente qué está fallando. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que antes, cuando he subido fecha envío, no le había puesto, por ejemplo, el nombre del cubo. ¿Vale? Y principalmente eso, ¿vale? Ese tipo de cosas hay que tener cuidado, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tú arrastras un error desde ventas presupuesto, cuando hagas este cubo virtual también va a fallar. Y tienes que revisar si el fallo está aquí o está en ventas presupuesto. ¿Vale? Revisar, por ejemplo, que el nivel de año lo tenéis puesto como time years, en la parte del ventas presupuesto, etcétera. Las cosas que pueden ser comunes que nos equivoquemos. Definir correctamente también el foreign key a nivel del uso de la dimensión en ventas presupuesto y tener cuidado con esas cosas. Volviendo un poco a la parte de seguridad, lo digo sobre todo, avanzo, no me quedo aquí simplemente ya por ir acabando esta parte, ¿vale? La parte de seguridad, ¿vale? Cuando trabajamos con Pentaho, Pentaho dispone de lo que se denominan usuarios y roles, ¿vale? Los usuarios no hace falta mucho que los explique, pero sí que es importante tener en cuenta los roles, ¿vale? Los roles a nivel de Pentaho suponen esto. Los roles son simplemente un valor descriptivo, el cual tiene asociado unos permisos de operación. Esos permisos de operación son los que le van a permitir o no hacer ciertas cosas dentro de la plataforma. También estos roles se pueden utilizar a nivel de los esquemas de Mondial para limitar la visibilidad de ciertos aspectos. Véase, tenemos un sistema en el cual tenemos una dimensión territorial en la cual mostramos las ventas por territorio. Quizás al que es representante del territorio le interesa ver el global, pero quizás a los representantes de áreas más específicas no les interesa ni deberían ver el resultado total. En esos casos podemos controlar los roles para evitar, por ejemplo, que puedan ver el valor superior, pero puedan ver sus valores asociados, ¿vale? Podemos hacerlo de diversas maneras. Por ejemplo, podemos hacer que pueda ver el global, pero no pueda ver la composición de todos los hijos. Podemos hacer que vea ciertos hijos, pero no vea la composición total. Es decir, hay varias alternativas respecto a la seguridad. Lo importante,
solamente puedes utilizar seguridad asociada a roles de Pentaho. No puedes utilizar otro tipo de seguridad distinta. Y segundo problema, Pentaho obliga a definir toda la lista de roles disponibles dentro del esquema de Mondrian. Si solamente definimos algunos roles de seguridad dentro del esquema de Mondrian, no va a funcionar. Necesita que definamos la lista de roles completa. ¿Vale? Es uno de los grandes quizás problemas que tiene los esquemas de Mondrian. ¿Vale? Os estaba enseñando justamente esto, en el cual en la parte de gestión de roles podemos trabajar, ¿vale? En este caso, si queréis, por ejemplo, vamos a añadir un rol nuevo, en este caso llamado Trains, y vamos a empezar a trabajar por ahí para intentar hacer que vosotros como usuarios veáis o no ciertas cosas, ¿vale? En este caso, tenéis permiso luego de administración, así que os lo podéis quitar. Añado un nuevo rol llamado Trains, y este rol no va a tener más que permisos quizás de leer contenido, ¿vale? Y aquí añadiríamos a todos los usuarios dentro de este rol, ¿vale? Para que podamos ver si se muestra o no se muestra como tal ciertos niveles de las jerarquías. Vale, ahora viene la parte importante, ¿vale? Tenemos que trabajar con la parte de seguridad respecto al esquema Workbench. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a añadir los roles pertinentes dentro de nuestro esquema. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso, vamos a hacer clic derecho sobre el esquema y vamos a añadir el rol. El rol debe escribirse manualmente y debe coincidir con el que haya en el servidor, ¿vale? Así que vamos a proceder a ello con el rol que hemos creado llamado Trains. Añado el rol y defino el rol como tal, ¿vale? Esto lo que me va a permitir es utilizar este rol internamente para poder trabajar. Un momento, que confirmo que se ha acordado. Vale. Una vez tenemos este rol definido, podemos ya trabajar respecto al propio rol y ver cómo se va a comportar, ¿vale? El rol está a nivel del esquema. Así que podemos definir ahora si el acceso va a ser sobre todo el esquema o no, ¿vale? En este caso, como podéis ver, tenemos una opción desde el propio rol denominada esquema grant. Esquema grant nos va a decir si tenemos acceso o no a todos los objetos del sistema. Por poner un ejemplo, si yo añado el esquema grant y le digo que el acceso es a ninguna cosa, si yo guardo esto, vale, no me está dejando porque lo considera que no lo he fijado. Vale, ya está. Vale, no, que no es ninguno. En este caso tendría que definir, por ejemplo, un valor custom, ¿vale? Y esto lo puedo utilizar para modificar, por ejemplo, el acceso, ¿vale? En este caso, voy a intentar poner esta, si me deja. Esquema, rol. Vale, no sé por qué no me está dejando guardarlo. Vale, así me deja. No sé qué le estaba pasando, pero no se estaba enterando. Vale, ya está. Le he puesto, por ejemplo, en el esquema grant ninguno. Y esto lo que implica es que si yo subo este esquema al servidor, cuando subo este esquema al servidor directamente, lo que estoy diciendo es, como yo tengo el rol de Trains, no me tiene que dejar acceder a ningún cubo, ¿vale? En teoría no me tendría que dejar acceder a ninguno. No sé por qué me está dejando. Quizás sea porque tengo otros roles y por eso me está dejando, ¿vale? En teoría, si yo solamente tuviera el rol de Trains, no me dejaría acceder directamente al cubo, ¿vale? No me está dejando acceder porque soy administrador y como administrador no se me aplican las restricciones normales, ¿vale? En este caso, si yo añado, como os he dicho, este rol, puedo definir el acceso que va a tener al cubo. Lo normal no es definir todos o ninguno, sino lo normal es añadir una especialización en función del acceso que yo quiero dar. ¿Cómo voy a hacer eso? Todos los roles son restrictivos, así que lo primero de todo es tener en cuenta que los roles se aplican en el orden en el que van apareciendo. Por tanto, si yo ahora mismo aplico un rol de ninguno, se aplica el rol de ninguno y luego aplicar otros roles siguientes.
Para este caso, yo lo ideal sería aplicar un rol de que no tenga acceso a nada y luego especializo yo a dónde va a tener acceso trains o no. En este caso, añado un esquema grant que diga none. Con esto significa que un usuario que solamente tenga train como rol no va a poder acceder a nada en los cubos. Ahora bien, hemos definido esto. Ahora bien, la idea es definir a qué cubos va a tener o no acceso. En este caso, lo que vamos a hacer es añadir lo mismo a nivel de cubos, ¿vale? Dentro del esquema, como veis, esto realmente es una estructura en árbol como la que tenemos generalmente aquí, ¿vale? Esquema, cubo, dimensión, etcétera. Vamos a definir ahora acceso a un cubo. En este caso, vamos a acceder directamente al cubo, acceso completo a ventas. ¿Qué implica esto? No sé por qué me está dando este error. Vale, ya está. ¿Qué significa esto? Significa que yo solamente voy a tener acceso con el rol de trains solamente al cubo de ventas. El cubo de ventas presupuesto no voy a tener en ningún momento acceso. ¿Vale? Este cubo va a ser invisible para mí. Ya tengo acceso completo al cubo de ventas. Ahora bien, yo puedo con esto acceder a toda la información. Yo, como soy un usuario asociado no más que al departamento de trenes, me interesa exclusivamente tener acceso solo a la parte que me corresponde. En este caso, vamos a definir al nivel de jerarquía el permiso que tengo. Voy al nivel de cubo y defino un grant sobre una jerarquía. Puedo añadirlo también a nivel de dimensión. Por ejemplo, esto evitaría que yo como usuario, por ejemplo, pueda filtrar la información por el estado de los envíos, porque quizás eso no me corresponde a mí. Pero en este caso vamos a hacer a nivel de jerarquía. A nivel de jerarquía, como siempre, vamos a tener los valores que se pueden definir. Todos, ninguno o custom. En el caso que se defina todo o ninguno, pues tendremos acceso total o solamente tendremos acceso a ver simplemente el nombre de la jerarquía. Lo ideal aquí sería definir la parte de custom, ¿vale? Con custom vamos a definir qué podemos ver exactamente de la jerarquía. En este caso vamos a tener dos atributos nuevos, si definimos custom, que son top level y bottom level. Como su nombre define, lo que nos van a permitir cada uno de ellos es ver en los niveles, el rango de niveles que podemos ver dentro de una jerarquía. El top level va a decir cuál es el nivel más alto visible y el bottom level el nivel más bajo. Esto, por ejemplo, nos permitiría hacer que en la dimensión producto solamente se puedan ver las líneas de producto, pero no pueda ver los productos específicos. Esto, por ejemplo, nos serviría para que un usuario que no sea analista y que no sabe exactamente cómo funciona la herramienta no tenga acceso a mostrar una información masiva que pueda hacer que la herramienta se cuelgue. O simplemente en un caso de un sistema de ventas que solamente quieres que vea ciertos aspectos territoriales, no todos. Hay que tener en cuenta, eso sí, que cuando definamos, por ejemplo, el top level, no significa que si yo digo que el top level es por ejemplo, comunidad autónoma, yo ya significa que no voy a ver absolutamente nada. Significa que yo, por ejemplo, si pongo como top level comunidad autónoma y como bottom level ciudad, puedo ver la información de ciudad, de provincia, de comunidad autónoma, pero la información de país es invisible para mí. No puedo ver nada sobre los países. Respecto a esta configuración, aquí podemos definir el nombre de la jerarquía que se utiliza. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar directamente el nombre de la jerarquía de la dimensión que queramos utilizar. Por ejemplo, si es producto, pues utilizaremos en mi caso la jerarquía producto. La jerarquía se aplica de la misma manera que aplicamos la información, por ejemplo, de las medidas en el cubo virtual, ¿vale? Es decir, es necesario aplicarla directamente como, ya nos aparece directamente, como el nombre de la dimensión y el nombre de la jerarquía. Esta es la manera de poder trabajar. ¿Hasta aquí me estáis siguiendo más o menos? Sí. Vale. Os digo que si queréis, como ya son las 2:30, vemos la parte de jerarquías y mañana, si queréis, terminamos con la parte de los miembros, ¿vale? Aunque realmente nos queda casi nada, o si queréis ya lo terminamos hoy, como prefiráis. ¿Vale? ¿Andas muy ajustado de tiempo? No, yo no ando justo de tiempo, yo lo digo por vosotros, ¿vale? No, yo prefiero, es que yo ando con prisa. Vale, perfecto. Hasta mañana. Ahora, si queréis seguir vosotros, porque yo este tema del
las autorizaciones a los roles y lo controlo. Vale, pues si queréis, intentamos acabar ya esto y así mañana ya nos centramos, o como prefiráis, ¿eh? Eso ya lo digo a vosotros. Quizás me interesa que esto lo hagáis pruebas simplemente para que veáis cómo funciona y entendáis, ¿vale? Así que como prefiráis, ¿vale? Yo si queréis termino de explicar esta parte de la jerarquía y mañana ya repaso esta parte y termino la parte del acceso directamente a los miembros. Y vemos un ejemplo directamente en el servidor. ¿Os parece? Bueno, Vale. Ya digo, como prefiráis, yo lo digo, pues a uno luego va con prisas para que no se pierda esta parte. ¿Vale? Os he especificado ya que el acceso se hace a nivel de jerarquía, qué significa el top level y el bottom level, y luego queda definir qué es el roll-up policy, ¿vale? El roll-up policy nos va a definir cómo van a ser las agregaciones cuando hagamos cálculos. Es decir, si yo tengo acceso, por ejemplo, a comunidad autónoma y no tengo acceso, por ejemplo, a ciertas ciudades, lo que me va a permitir el roll-up policy es definir si puedo ver o no las agregaciones, cómo se componen. ¿Vale? Es decir, yo, por ejemplo, no tengo más que el nivel más bajo que puedo ver es comunidad autónoma y las provincias no tengo acceso a ellas. Si yo defino que quiero ver la agregación de un importe para comunidad autónoma, en función del roll-up policy voy a poder ver o no la agregación. ¿Cómo? Tengo estas tres opciones. Full significa que puedo verlo, significa que puedo ver la agregación que se compone con las provincias, aunque yo no tenga acceso a las provincias o algunas de ellas. La segunda opción, parcial, significa que solamente puedo ver de manera parcial los miembros los miembros y niveles, inferiores de mi jerarquía, que yo puedo ver realmente. Y luego la opción directamente hidden, que es que yo no puedo ver nada. Caso de uso, yo estoy en comunidades autónomas y puedo ver la provincia nada más que de Madrid y Barcelona. El resto de provincias las tengo ocultas. Si pongo roll-up policy full, yo voy a ver la suma del importe total de todas las comunidades autónomas, voy a ver absolutamente todo, la suma de todas las provincias. Aunque yo solamente cuando navegue vaya a ver nada más que los valores asociados a Madrid y Barcelona. No sé cómo se compone el resto de la agregación. La opción 2, parcial, que significa que solamente veré la parte correspondiente a Madrid y Barcelona. Es decir, si yo navego desde comunidad autónoma a las provincias, veré que la suma del importe de Madrid y Barcelona corresponde a la suma total que yo veo asociado a las comunidades autónomas. La siguiente opción, hidden, significa que como yo no veo ciertos miembros asociados al nivel inferior de mi comunidad autónoma, implica que yo directamente no puedo hacer la agregación y no voy a ver absolutamente nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Sí. Vale, pues la idea de eso ya es verlo quizás mañana con un ejemplo pequeño, ¿vale? Perderemos nada, 10 minutos en ver el ejemplo y ya está, ¿vale? Ahora bien, en este caso hemos añadido directamente el caso del producto y en este caso, por ejemplo, podemos poner que queremos ver nada más que de manera parcial. Es decir, que yo los miembros que yo no vea, no los voy a ver en la composición de la agregación del nivel superior. Muy bien, ya hemos visto a nivel de jerarquía, sabemos que podemos hacerlo también a nivel de dimensión para que se vea o no se vea, pero tenemos la opción también de manera más granular de definir la opción de acceso por miembro. La opción de acceso por miembro va a actuar de la misma manera que la de jerarquía, pero en este caso vamos a especificar el acceso exclusivamente para cada uno de los miembros. Solamente se puede definir el acceso al miembro si la opción elegida en el acceso a través de jerarquía es custom. Si definimos todo o nada, está claro que un acceso más específico a nivel de miembro no aplica en ese caso. Solamente se puede aplicar si definimos un acceso custom. En ese caso, tenemos opción para definir un acceso por miembro y podemos definir, por ejemplo, para un miembro concreto que tengamos o no acceso. Cosas que podemos hacer, por ejemplo, pues podemos hacer lo siguiente. Yo soy un usuario que no tiene que tener acceso a todos los productos. Pues directamente puedo definir que para el miembro superior, es decir, el miembro que incluye todos los valores de producto, que yo no vea absolutamente nada. Esto es muy útil de cara a que, por ejemplo, yo solamente tengo acceso a partes específicas de los productos, pero yo no quiero ver el total porque no tengo que tener acceso a esa visualización del importe total, por ejemplo. Ahora bien,
yo con esto no voy a ver ningún producto, porque estoy bloqueándome la visibilidad de cualquier tipo de producto, tanto del producto que engloba todos, que es este es el valor especial, el all productos, y cualquier otro que especifique. Entonces, ¿cómo hago ahora para ver, por ejemplo, un producto concreto? Pues lo voy a hacer especificando acceso al miembro que yo quiero ver. Como ya sabéis, el miembro que yo quiero ver se puede hacer directamente a nivel no solamente del miembro concreto, sino al nivel del propio nivel que yo quiero ver. En este caso, yo quiero ver todos los miembros que corresponden a la línea de producto Trains. Por tanto, añado otro acceso de miembro y en este caso digo que tengo acceso completo a la estructura del nivel de Trains. ¿Vale? En este caso añado producto Trains y con esto ya he conseguido lo que buscaba en un inicio. Si os dais cuenta, la aplicación de todos los permisos es secuencial. Es decir, todos los permisos, según el orden en el que van apareciendo, se van aplicando. Si revisamos esto, lo que he hecho ha sido, me quito acceso a todo. Me doy acceso a un solo cubo. Ya el resto de cubos no los puedo ver. Me defino que tengo un acceso personalizado para la jerarquía de productos, que significa que solamente puedo ver la información agregada de aquellos miembros que puedo ver. Me quito el acceso a todos los productos, ¿vale? Este es un miembro especial que engloba a todos los productos que existen. En vez de tener que definir el acceso de plan de known para cada uno de los miembros que existen, puedo utilizar esta variable global. Y ahora me doy acceso nada más a lo que quiero ver. Solamente quiero ver los miembros que pertenecen a la línea de producto Trains. ¿Qué he conseguido con esto? De manera muy granular y específica, definir aquellos miembros que puedo ver. ¿Queda un poco claro cómo funciona esta parte? Bueno, Lo único que será un poco largo, ¿no? Dar las autorizaciones. Es bastante engorroso dar autorizaciones Sí. y ya os digo que generalmente encima os obliga a definir todos los roles. Es decir, por decirlo de alguna manera, hemos definido que Trains tenga acceso, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Yo, para no dar acceso a ciertos aspectos, necesito definir dentro del esquema todos los roles que existen. ¿Por qué? Si yo no defino un rol, se aplica directamente que ese rol tiene acceso a todo. Es decir, no es muy lógico, pero lo normal sería que si tú defines un acceso por rol, automáticamente todos los roles que no aparecen definidos en el esquema no tengan acceso. Pues no, es lo que aplica directamente. Si no aparezco definido en el esquema, tengo acceso a todo. ¿Entendéis el problema de esto? Que me obligaría a definir a todos los roles que tengo, trenes, coches clásicos, etcétera, y definir para cada uno de ellos todos sus permisos. En el momento que yo, por ejemplo, no defina para el rol coches clásicos ningún tipo de acceso customizado, va a tener acceso a toda la información del cubo. ¿Vale? Es el mayor problema que se presenta respecto a los esquemas de Mondrian. No obstante, aunque exista esto, existe un sistema llamado Schema Dynamic Processor, que lo que nos va a permitir es definir dinámicamente con una clase en Java a qué tiene acceso o no el usuario. Es decir, simplemente es una clase de Java que se extiende, que le decimos, si el rol está, no puedes ver esto, esto, esto. ¿Vale? Es un sistema un poco más dinámico que permite de esa manera generalizar mejor los permisos y encima nos ahorra tener que definir todos los roles dentro del esquema de Mondrian. Y más o menos esto ya sería todo lo asociado al sistema OLAP, ¿vale? Mañana, de todas formas, haré un pequeño repaso a primera hora. Veremos un poco cómo funciona la parte, quizás, si queréis os enseño un poco cómo va la parte del esquema del DSP, ¿vale? El Dynamic Schema Processor, para que veáis un poco cómo trabaja sobre el esquema de Mondrian. Y ya pasaríamos a ver la parte ya de ST Dashboard, ST Agile, y ya sería un poco trastear, ¿vale? Ahí ya no hay ejercicios al uso, ¿vale? Ahí sí que sería un poco para que probéis las capacidades de las herramientas y veáis cómo trabajar sobre ellas.
¿Queda alguna duda respecto a algún aspecto? Bueno, Mañana, de todas formas, repasaremos esta parte de los roles, ya os digo, porque la hemos visto solamente la parte teórica, ¿vale? Mañana, si queréis, vemos un poco ya la parte práctica para verla cómo se compone y a partir de ahí seguir trabajando, De acuerdo. ¿vale? nada, Para los que no habéis podido estar, Vale. ya os digo, subiré esta tarde las cosas a la página del curso de Moodle para que las tengáis ahí y con eso al menos podéis trabajar luego si queréis de manera independiente. Vale, de acuerdo, gracias. 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 Vale, pues muchas gracias a vosotros. Nos Hasta vemos mañana. Hasta mañana. 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 ¿Sí? Es lo largado este, me cago en su padre. ¿Quién? Álvaro. Álvaro Mejía. Álvaro es el que... A ver, en teoría el curso acaba a las 2. Sí, dejo, ahora mismo acabo. Ah, A ver, Ángel Oliva. yo solo tengo aquí 33248. Uy, me ha llamado este hombre. ¿Quién? Margui.